muy inseguros sobre lo que quieren sería la positividad. Pero si hay algo de lo que están seguros que no quieren es los tipos de democracias actuales a las cuales él considera que han sido ocupadas por antidemócratas. Y en este sentido también considera que la democracia representativa ha sido derrotada por el capitalismo. Incluso llega a decir que está históricamente derrotada porque el capitalismo ha logrado ponerle límites a la democracia liberal. Inclusive en Europa, donde se intentó algo así, como un capitalismo democrático, y quizás esto, según su planteo, no se note tanto en los países de América Latina. Y además son democracias que presentan dos patologías, a las cuales él llama una, la patología de la representación, y a otra, la patología de la participación. Con patología de la representación quiere decir que los representantes o los supuestos representantes de la ciudadanía, del pueblo, de la gente, obviamente, no representan verdaderamente a quienes los votan. Y a su vez, la patología de la participación, porque los votantes consideran que su voto finalmente no es útil para mejorar las cosas, aunque sin embargo sigue existiendo en la gente algo así como la imagen de una democracia ideal. En otro orden plantea que desde hace un tiempo a esta parte vivimos en la época de mayor concentración económica e inclusive de la mayor desigualdad social. Y el poder, sobre todo el poder económico, nunca se disfrazó tanto de fragmentario, de anónimo. Esto lo dice en el sentido que se habla de los mercados, los vaivenes del mercado, los cambios en el mercado, las ofertas y demanda del mercado, pero no se identifica expresamente, por ejemplo, con un nombre y apellido, quiénes son los grupos empresarios o los verdaderos responsables, por ejemplo, cuando se genera una inestabilidad económica o cuando se genera una inestabilidad financiera en un determinado país. Se dice los mercados, la inflación, la economía. Y en este sentido, el capitalismo no le tendría miedo tanto a las revueltas populares, sino que le tiene más miedo a sus semejantes. O sea, le pueden hacer todas las protestas que quieran, que eso no lo va a inmutar, sino que le tienen más miedo a sus pares económicos, a los grupos económicos, a los grupos empresarios o financieros, que pueden ser los verdaderos autores de una situación de inestabilidad, así que le tienen más miedo a lo que puedan hacer sus colegas empresarios que a las revueltas o a las protestas que le pueda hacer la gente. Construye también un concepto valiéndose de esto de lo que son los drones y habla de una especie de dronificación de la política, ¿no? Tomando la figura de estos aparatitos que son los drones, construye una figura que él llama dronificación de la política, donde dice que además de los drones militares, también se utilizan, lo dice metafórica, figurativamente, drones para fines políticos, que como los drones militares crean una distancia entre el agresor y el agredido. Entonces, por ejemplo, los rescates bancarios son drones en los bolsillos de los ciudadanos, con transferencias que se hacen, transferencias de dinero que se hacen desde los ciudadanos hacia los bancos. Y también hay drones de información. Por ejemplo, generando la idea, esto que voy a decir ahora, ténganlo en cuenta porque está conectado con ese concepto que vimos en su momento de militarización de la política internacional. Recuerdan, cuando hablamos de la cara o dimensión no económica de la globalización, mencionamos un aspecto que es la militarización de la política internacional. Y esto que él dice acá está en relación con eso, porque él dice que hay drones de información, generando la idea
de que hay países donde se fabrican armas de destrucción masiva, armas químicas, y de esta manera entonces se justifica la invasión a algunos países, pone como ejemplo el caso de Siria, siendo que, por ejemplo, Estados Unidos ha estado utilizando todo el tiempo armas químicas, como es el caso del fósforo blanco. También en un determinado momento habla de cómo los ricos buscan protegerse de todo, y esto fundamentalmente está representado por los barrios privados, los barrios cerrados o los condominios, donde hasta se ha mercantilizado el aire puro, y en esa búsqueda de protegerse de todo, de obtener una mayor seguridad, de protegerse del aire impuro, de la contaminación ambiental, de la polución ambiental, en muchos lugares casi que el valor de la propiedad dentro de estos barrios o estos condominios también depende de cuán puro puede ser el aire. O sea que hasta de alguna manera, dice él, se ha llegado a mercantilizar el aire. Bueno, en otro orden también plantea que existe algo así como una concepción propietaria de la política. Y hay que tratar de compartir las diferencias. Diferentes luchas deben unirse para la mayor conveniencia de todos, para construir una contrahegemonía, un bloque histórico. Hay que ser más creativos, más imaginativos, tratar de dejar de lado las diferencias sectoriales, aunque sin perder las identidades, ¿no? Distintos movimientos que por ahí plantean determinados reclamos, demandas, reivindicaciones, se sectorializan respecto de otros. Bueno, pueden seguir conservando su identidad, pero tratar de unirse para construir esa contrahegemonía. También en algunas partes de su conferencia se refiere a las universidades y a los desafíos que presenta la universidad en el siglo XXI en general. Por ejemplo, él dice que algunas herramientas intelectuales que fueron propias del pasado, quizás hoy ya no resulten tan aptas para poder abordar las nuevas problemáticas sociales, y que algunas veces por ahí resulte necesario desaprender cosas que hemos aprendido para poder aprender aspectos, cuestiones o características que presentan los nuevos tiempos. Incluso él, como buen sociólogo, sabe que en toda materia que sea sociología, esto lo menciona en su conferencia, hay tres autores que son prácticamente ineludibles, como lo vimos en esta materia: Marx, Durkheim y Weber. No dice que no es importante seguir estudiando a esos autores, porque obviamente que son los autores clásicos, pero quizás algunas de sus categorías ya no sean tan adecuadas para poder analizar la realidad social, política y económica actual. Bueno, en ese sentido lo dice, no que no sean importantes seguir estudiándolos. Y también plantea un concepto referido al conocimiento al que él llama ecología de saberes. ¿Por qué? Porque en las universidades se da principalmente, o se imparte principalmente, conocimiento científico, y se deja de lado lo que es el conocimiento popular. Entonces, una ecología de saberes sería una suerte de combinación entre el conocimiento científico y el conocimiento popular. Y así como en las universidades hay programas de extensión universitaria, o lo que se llama extensión hacia afuera, habría que hacer una especie de extensión hacia adentro, es decir,
incorporar el conocimiento común de la gente, el conocimiento popular, el conocimiento vulgar. A eso él lo llama ecología de saberes. En otro orden plantea dos posibles tipos de política del futuro. Una a la cual llama política prefigurativa y otra a la cual llama política reconfigurativa. Repito, prefigurativa, reconfigurativa. Una política prefigurativa sería una política de zonas liberadas, en el sentido de crear zonas con nuevas maneras de organizar la vida, democratizar la vida, democratizar la economía, tratar de evitar la colonización del capitalismo, porque una de las trampas, según él obviamente, en las cuales siempre ha tratado de hacernos caer el pensamiento hegemónico neoliberal, es algo así como paralizar nuestra imaginación respecto del futuro. Eso con respecto a la política prefigurativa. Y con respecto a una política que él llama reconfigurativa, se trataría de transformar el poder para tener poder. Y esto a veces puede implicar tener un pie en la legalidad y en la legalidad del derecho y del Estado y otro pie en la ilegalidad. Pero siempre hay que tratar de evitar la violencia. O sea, justifica que a veces para llevar adelante determinados reclamos, la acción puede estar rozando lo ilícito o lo ilegal, salirse, digamos, de las normas jurídicas, pero hay que tratar siempre de evitar llegar a la violencia. Y también tener en cuenta que se ha convertido prácticamente en un fenómeno global la presencia en las protestas de infiltrados que lo que buscan con su participación es fundamentalmente desestabilizar las protestas. Y a su vez, esta política reconfigurativa tendría que tratar de lograr 4 tareas principales. Una es democratizar la democracia. Que la democracia no solo sea representativa, sino también participativa y comunitaria. No solo una democracia representativa, sino también participativa y comunitaria, y de esta forma entonces la democracia podrá derrotar al capitalismo, y no al revés, el capitalismo a la democracia. Otra tarea que se debe plantear la política reconfigurativa es desmercantilizar la vida, porque el neoliberalismo ha buscado despolitizar los ámbitos de deliberación política para transformarlos en ámbitos del mercado, como puede ocurrir en las áreas de la salud, de la educación o también de algunos determinados servicios públicos. Una tercera tarea, descolonizar el pensamiento y la convivencia. Por ejemplo, lograr el reconocimiento de la diversidad étnico-cultural de nuestros países. Y una cuarta tarea es una reforma de la política y del Estado, porque muchas corrientes de pensamiento consideran que lo mejor es dejar de lado el Estado, y sin embargo hay muchos cambios que se podrían hacer desde el Estado. Bueno, entonces les he resumido las principales consideraciones de esa conferencia. Profe, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? La primera tarea, ¿podría repetir la primera tarea? Porque había dicho desmercantilizar la primera tarea es democratizar la democracia. Él pone ahí el ejemplo de lo que trató de ser el proyecto de Evo Morales en Bolivia,
con la fundación, esto también lo vimos con el texto de Svampa, de la fundación del Estado Plurinacional Boliviano, porque además lo da como ejemplo de lo que es la Constitución boliviana, donde la democracia no solamente es representativa, sino que busca ser también participativa, comunitaria, y de esta manera entonces la democracia, aunque es una democracia liberal, podrá, dice él, derrotar al capitalismo y no que el capitalismo, digamos, se apropie de la democracia o derrote a la democracia. Democratizar la democracia. Gracias, profesor. Por nada. Bueno, voy a pasar ahora a un texto que a mí particularmente me resulta muy interesante y inclusive desafiante. Es un texto de un sociólogo francés que se llama François Dubet. François se escribe Francois, traducido al español es Francisco. Dubet, con B larga y con T final. Que en verdad el título que voy a dar es el título de todo el libro y se llama ¿Por qué preferimos la desigualdad? Entre signos de interrogación. ¿Por qué preferimos la desigualdad? Y entre paréntesis, aunque digamos lo contrario. Donde el planteo del autor es, creo que lo adelanté en el último encuentro, que si bien generalmente la gente, las personas, decimos que queremos una sociedad más igualitaria o que la educación brinde igualdad de oportunidades para todos, que hay que lograr una mayor igualdad social, en verdad somos nosotros mismos los que terminamos eligiendo la desigualdad a través de determinadas prácticas. Preferimos ser desiguales, o sea, más o menos como que si la desigualdad existe es porque las propias personas eligen ser desiguales en distintos aspectos. Bueno, ese es el planteo general que él hace, interesante para la reflexión. Bueno, además de lo que ustedes tienen en la bibliografía, yo voy a agregar aquí algunas cosas porque me parecía como incompleto las 3 hojitas, así que me voy a permitir hacer algunos agregados y ampliar un poquito más la temática. El planteo de él es el siguiente, él dice, el círculo de la igualdad se ha ampliado, individuos y grupos de largo tiempo fueron excluidos de la igualdad y los derechos, bueno, finalmente terminarían accediendo a ellos. También ocurre que las desigualdades biológicas de carácter racista se fueron sustituyendo, por ejemplo, por diferencias culturales, que las sociedades blancas dominantes ya no defienden su superioridad racial, sino que más bien se protegen en nombre de su diferencia y su cultura. Por otro lado, también los prejuicios que excluían a las mujeres de ciertas actividades y puestos de poder, de alguna manera han quedado atrás, aunque aún persistan, quizá en menor medida, las desigualdades salariales entre varones y mujeres. Pero si bien el círculo de la igualdad se ha ampliado, a la vez se han reforzado las desigualdades sociales o no se han reducido tanto como serían esperables y de acuerdo a valores democráticos. Bueno, esto podría explicarse por los modelos económicos que supuestamente benefician a una pequeña minoría, pero para el autor no sería la explicación adecuada, sino que existen determinadas prácticas de cada uno de nosotros que llevan a que, entre comillas, elijamos las desigualdades sociales y que se manifiestan en distintos ámbitos, como por ejemplo la vivienda, la salud, la seguridad, la educación, etcétera. ¿Se entiende el planteo? Digamos, está diciendo, cuando uno, por ejemplo,
elige, si es que puede elegir, un lugar donde vivir, de alguna manera se está desigualando de los que viven en otras zonas, en otros lugares. Está marcando una desigualdad en términos de barrio, de localidad, de vivienda. O lo mismo, por ejemplo, cuando los padres eligen un colegio para sus hijos, si eligen una escuela que implica cierta selectividad del alumnado o tiene un costo determinado, yo diría, agrego yo, consciente o inconscientemente, se está desigualando de todos aquellos que no acceden a ese colegio. O lo mismo aquellos que consideran que, por ejemplo, un hospital público no brinda una adecuada asistencia en materia de salud y entonces destinan una parte de sus ingresos a contratar un servicio privado de salud, y bueno, también de alguna manera se están desigualando de todos aquellos que no pueden procurarse ese mismo servicio. Ese es el planteo que hace el autor, que cuando hacemos este tipo de elecciones, de alguna manera también estamos queriendo ser desiguales respecto de otros, o nos estamos diferenciando respecto de otros sectores poblacionales. Bueno, después en otro orden, plantea algo en relación a la crisis de septiembre del 2008. ¿Se acuerdan que en septiembre del 2008 se había producido una fuerte crisis capitalista financiera con el famoso tema de las hipotecas subprimes, la quiebra de la Lehman Brothers, la burbuja financiera, etcétera? Y entonces él dice que a partir de esta crisis económico-financiera, muchos economistas en el mundo empezaron a destacar cómo la concentración de la riqueza recae en un grupo de personas que tan solo representa el 1% de la población, que el 1% concentra la mayor cantidad de la renta, la riqueza, los ingresos, como es el caso de los Estados Unidos, donde ese tan solo 1% concentra entre el 80 y el 90% de los ingresos. Ahora, por ejemplo, en el caso de Francia, de donde él es, el 50% de los franceses más pobres recibe un 4% del capital, mientras que el 10% más rico recibe el 62%, y a su vez en Francia las desigualdades salariales se ubican en el orden del 1 a 4, entre el decil superior y el decil inferior. Decil, palabra que se escribe con C, es una de las medidas que se utilizan, les comento, para medir la dispersión de ingresos. A veces se usan deciles, a veces se usan quintiles, y entonces se toma en comparación cuánto gana el que más gana con respecto a cuánto gana el que menos gana. Entonces, para que sepan leer esta relación de 1 a 4, podríamos decir en términos didácticos que cada 4 pesos, vamos a utilizar el signo peso, cada 4 pesos que gana alguien del decil de más altos ingresos, gana tan solo 1 peso aquel que pertenece al decil de menores ingresos. Eso significa una relación salarial de 1 a 4, o en otros países puede ser de 1 a 7, depende. Por ejemplo, en Japón creo que es de 1 a 7. Bueno, generalmente en los países desarrollados no hay una gran brecha salarial entre los que más ganan y los que menos ganan, porque esto también sirve para medir la brecha salarial entre los que más ganan y los que menos ganan. Entonces, a veces se utiliza una dispersión por deciles, o sea 10, a veces por quintiles, 50, etcétera. Bueno, también comenta que a la vez que se profundiza la brecha de ingresos entre los directivos, los ejecutivos, por un lado, y los asalariados, y sobre todo los pocos calificados, por otro. Y esto no es tanto porque la globalización haya generado esto, no es que defienda la globalización, ojo,
sino que sus argumentos van por otro lado. Él dice, esto no se debe tanto a la globalización en sí misma, sino quizá porque los gobiernos la manejan mal, especialmente quizás la manejan en provecho de determinados intereses particulares o en función de relaciones ideológicas y políticas dentro de cada sociedad. Entonces, no se trataría tanto de que las leyes capitalistas de la globalización generan las desigualdades sociales, sino que las desigualdades muchas veces dependen de nosotros mismos. Ahora bien, ¿por qué si la gente se indigna ante las desigualdades, no actúa dentro de los mecanismos democráticos para reclamar una mayor igualdad, siendo este uno de los principios básicos de cualquier sociedad democrática? Algunos podrían decir que es por la ceguera de los pueblos, perdón. Algunos podrían decir que es por la ceguera de los pueblos, sus ilusiones, la propaganda. Otros podrían decir que es por la aplicación de la economía neoliberal. Otros podrían decir que es por la falta de denuncia de los partidos políticos, de los sindicatos, inclusive de aquellos sectores de ideología de izquierda, como comúnmente se suele decir. Pero lo cierto es que si el 1% concentra la riqueza y el otro 99% se indigna, se enoja, pero no hace nada, o no hace mucho, o no hace demasiado, quizás sea porque ese porcentaje, ese 99%, no es un bloque homogéneo capaz de actuar como tal, y porque quizá dentro de ese grupo los intereses de unos no coinciden con los intereses de otros, y entonces la supuesta, entre comillas, pasión por la igualdad parecería no ser tan fuerte como se supone. Sucede, dice el autor, que hay una larga lista de desigualdades a las que nos aferramos. Hay una larga lista de desigualdades a las que nos aferramos porque nos dan una posición, una dignidad, y es en este sentido que las desigualdades se eligen, entre comillas, o por lo menos se elige no reducirlas. Existe todo un conjunto de prácticas separatistas, o sea, de separarse, ¿no? Existe todo un conjunto de prácticas de índole separatista que actúan construyendo algo así como un microcosmo social entre las personas afines, como si hubiera que poner la mayor distancia entre uno mismo y las categorías sociales menos favorecidas. Anteriormente, cuando la sociedad estaba estructurada en determinadas clases sociales o entre determinadas clases sociales, también existían desigualdades. Y también era un mundo muy desigualitario. Pero dentro de todo, dentro de esa estructura de clases, cada grupo podía apoyarse en su cultura, en su conciencia de clase, y si bien las desigualdades de clase eran un orden social injusto, podríamos decir que era un orden social injusto, pero también era un orden social estable, donde cada cual tenía dentro de ese grupo cierta posición y cierta identidad. Ese régimen se fue descomponiendo, desestructurando gradualmente por diversos motivos. Por ejemplo, por la transformación en los modos de producción, o porque
la gran industria fue retrocediendo o fue declinando, también porque fueron aumentando los trabajadores no calificados con respecto a los más calificados. La cuestión es que se fue modificando el mundo de las desigualdades sociales y en este sentido las desigualdades sociales se fueron subdividiendo y también se fueron multiplicando. Es decir, podríamos decir que a las viejas desigualdades sociales se le fueron sumando nuevas desigualdades sociales. En este sentido se fueron subdividiendo y multiplicando. Por ejemplo, al tiempo actual podemos ser muy desiguales con respecto a lo siguiente. Podemos ser muy desiguales entre varones y mujeres, diplomados y no diplomados, herederos o no herederos, jóvenes y viejos o viejos, sanos o enfermos, integrantes de una mayoría, integrantes de una minoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y sucede también que al mismo tiempo que se denuncian las grandes desigualdades, se defienden las, entre comillas, pequeñas desigualdades, que son las que marcan las diferencias esenciales. Parecería que lo importante está en diferenciarse de los más desiguales y marcar el rango y la posición, porque siempre está la amenaza de ser desiguales y hasta inclusive sentirse despreciados. Por otra parte también, si bien es cierto que se ha ampliado el acceso a determinados bienes de consumo y determinados bienes culturales, esto en vez de haber servido, esto me parece muy interesante también, no lo repito, si bien se amplió el acceso a determinados bienes de consumo y a determinados bienes culturales, esto parecería que en vez de haber servido para aumentar la homogeneidad social, más bien favoreció el crecimiento de las estrategias de distinción y diferenciación, donde cada cual quiere construir para sí el conjunto más singular y distintivo posible, el look particular, a fin de que cada uno se provea de una desigualdad simbólica que le sea favorable y que aparezca como una dimensión de su personalidad, de su libertad y por lo tanto de su igualdad fundamental. Pero la elección de la desigualdad no se vincula únicamente con posiciones simbólicas y distinciones, sino que también se trata de una elección racional. Elegimos racionalmente ser desiguales, sobre todo cuando los individuos se encuentran en una situación de competencia por la obtención de bienes relativamente escasos o muy jerarquizados. Y uno de los principales ámbitos que da cuenta de esta situación es la escuela. Uno de los principales ámbitos que da cuenta de esta elección racional de la desigualdad es la escuela. La escuela ha sido un emblema del principio de igualdad de oportunidades, pero que sin embargo es una institución que continúa operando en la producción y reproducción de las desigualdades, ya que si bien el acceso a los estudios se fue democratizando, se fue generando una gran masificación escolar, las desigualdades sociales
las desigualdades sociales continúan teniendo un peso significativo en la trayectoria de los alumnos. Porque además, junto con esa masificación, se fue desplegando una competencia generalizada entre los sujetos para obtener aquellos bienes escolares más escasos y rentables en el mercado de trabajo. Todo el mundo sueña con una escuela igual para todos, pero en verdad cada uno prefiere la escuela más desigual posible para sus propios hijos. Y estas van a producir los resultados más desiguales. Si pensamos que el futuro social de nuestros hijos depende de su título, la escuela que vamos a elegir va a ser la más selectiva posible, entre otras cosas porque quizá el valor de su diploma está en su escasez o en su rareza. Y así estamos eligiendo la desigualdad. La elección de la desigualdad que cada uno hace lleva también a que la competencia se haya convertido en una norma y todos estén interesados en profundizar sus diferencias. Cuanto más se profundizan las desigualdades sociales, más se estrechan las interacciones entre quienes se asemejan desde el punto de vista económico, cultural y hasta incluso étnico. Entonces, si los reductos de los ricos son el resultado, repito, me parece que se congeló, si los reductos de los ricos son el resultado de una elección, y a su vez las clases medias huyen de las zonas consideradas difíciles o inseguras, el resultado final es la conformación de barrios que concentran todas las desigualdades y todas las dificultades sociales. Entonces los pobres ya no son clases populares explotadas, sino clases peligrosas. El barrio, que antes se definía como pobre y popular, ahora pasa a ser inseguro y peligroso. Y esto se interioriza tanto en sus residentes que tratan de escapar de ahí, ni bien pueden hacerlo, para alejarse de quienes son más pobres, más peligrosos, y de esta manera ellos mismos participan de los mecanismos que los victimizan. Los pobres que viven en un mismo barrio, nadie eligió que vivan ahí, sino que en todo caso otros eligieron vivir con gente que se les parece. Y esto hace que los barrios ricos sean cada vez más ricos, los medios cada vez más medios y los pobres cada vez más pobres. Volviendo al caso de la escuela. Una escuela que se encuentra en un barrio pobre, lo más factible es que todos los alumnos que concurran allí provendrán de la familia de ese barrio. Y es también posible que muchos docentes, inclusive algunos de ellos muy buenos, muy preparados, se resistan a enseñar en esa escuela. Y esto podrá redundar en un bajo rendimiento, posiblemente también en una baja motivación de los alumnos, sucediendo casi seguramente todo lo contrario en los barrios de
mayor nivel socioeconómico. Bueno, con estas consideraciones entonces, con estas reflexiones, doy por concluida la unidad 4 y conjuntamente también el cursado de la presente materia. Van a estar recibiendo próximamente vía mail el examen final integrador que tendrán que realizar, donde tendrán que aplicar, así como hicieron en el primer examen, que se convirtió en el único finalmente, aspectos y conceptos tanto de la primera parte como de la segunda parte. Las unidades 1 y 2, las unidades 3 y 4, por supuesto que no todo, sino aquellos que sean pertinentes. Y un poco respondiendo a las inquietudes respecto de los criterios de corrección, más allá de las individualizaciones de cada grupo, yo les diría, para ser muy concreto y directo, olvídense que existe Google. Con esto lo que quiere decir que tienen que realizar la evaluación en función de la bibliografía obligatoria y del contenido de las clases que yo, bien o mal, estuve vertiendo a través de estas clases no presenciales. Esto lo digo porque voy a poner un caso concreto, independientemente de cuál haya sido el grupo que incurrió en esto. Por ejemplo, el concepto de alienación es un concepto que yo expliqué detenidamente, diciendo que para Marx el trabajador industrial, que nos sirve de repaso de esto, el trabajador industrial sufre la alienación en 4 aspectos: con relación a su trabajo, con relación a los productos de su trabajo, con relación a otros trabajadores y con relación a sí mismo y su propia naturaleza humana. Entonces encontré trabajos donde cuando tenían que abordar esta temática me hablaron, o mejor dicho, me escribieron de una alienación política, económica y social. ¿Cuándo yo hablé en una clase de eso? Nunca. ¿Y eso por qué? Porque en vez de tomar lo que está en la bibliografía o los contenidos de la clase correspondiente, se habrán ido a algún sitio de internet y como resolución rápida volcaron esos 3 conceptos que quizás son factibles de utilizar, pero no es lo que nosotros damos. Porque entonces, ¿qué sentido tiene poner un programa en una materia con determinada bibliografía? ¿Qué sentido tiene la exposición? Repito, bien o mal o más o menos y todas las críticas que me quieran hacer de lo que damos en clase. Entonces, no recurran a sitios porque no corresponde. Tienen que resolver lo que se les plantea en función de la bibliografía. Que además otra cosa, ni siquiera pueden decir que tiene algún sesgo, porque para eso tienen las fuentes originales. O sea, a ver, si bien es cierto, vamos al caso concreto de Marx, si bien es cierto que Marx lo damos desde un autor, Irving Yalom, que le puede poner un sesgo, también tienen la fuente, porque ustedes tienen ahí como bibliografía complementaria el capítulo que se llama el trabajo enajenado, que está tomado de los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. O sea que ni siquiera pueden decir, no, me dieron algo porque la cátedra tiene esta interpretación. No, acá no hay ninguna interpretación sesgada. Está la fuente original ahí. Bueno, esto es algo que comento porque es una de las cosas que más saltó. Entonces, utilicen la conceptualización específica que se les ha brindado con la materia. Eso como recomendación general. Bueno, cuando me remitan el trabajo, yo lo corregiré y después los voy a citar el día del final grupalmente. Les voy a construir un link específico para cada grupo. La presentación va a ser grupal, pero yo voy a hacer preguntas individualizadas. Por eso otra recomendación también
que no han tenido en cuenta. Todos los integrantes del grupo participen en la elaboración. Además, esta vez no se van a poder repartir las preguntas porque va a tener otra estructura el examen. Entonces es muy importante que todos participen en la elaboración. Lo que van a hacer es analizar, les voy a adelantar, porque si no parece una cosa misteriosa, secreta, acá no hay nada, ningún misterio ni secreto. Van a tener que analizar un documento fílmico. Y sobre ese documento fílmico van a tener que hacer un análisis sociológico en función de los conceptos que estuvimos viendo en la materia. Y para hacer ese análisis, yo les voy a dar una serie de consignas. Y ustedes lo que van a tener que presentar allí es un escrito en un solo cuerpo que va a tener una extensión limitada de páginas, que no lo puedo decir ahora porque tengo que terminar de definir las consignas, pero va a ser todo en un solo bloque, en un solo escrito, donde van a tener que articular lo que hayan obtenido de ese análisis, pero en un solo cuerpo de redacción. Profe, yo algo, si algún del trabajo que tenemos no se presenta o no vuelve a ir o perdón, no sé quién habla y además te escucho entrecortada. Soy Cintia, Venezuela. Cintia, ¿qué preguntás? A ver. Si alguien del grupo no está, no rinde o se dio de baja la materia, no sé, lo que sea, se enferma, vaya a saber. Bueno, por ejemplo, una cosa que pueden hacer es reconfigurar la formación del grupo. O sea, no mantener a los integrantes originales. Por el motivo que sea, quieren reconfigurar la conformación del grupo, lo pueden hacer y no necesitan enviármelo previamente. Directamente me mandan el trabajo con la nueva conformación de los integrantes del grupo. Si alguien, digamos, por el motivo que fuera, no realiza el trabajo, y bueno, le queda la materia regularizada. Y tendrá que dar el final en otro turno próximo. Profe, perdón. O si alguien, por ejemplo, hace el escrito y no se presenta al oral, queda ausente. Si está aprobado el escrito, le queda el escrito aprobado y al ausente oral, y bueno, es que no dio el final. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. O sea, el escrito va a ser grupal, eso de desarrollar un documento fílmico. Sí, seguimos con la dinámica grupal. Perfecto, y después va a haber un oral grupal también, pero con preguntas individuales. Exacto. Ok. Con preguntas individualizadas, lo cual determinará a su vez que la calificación numérica final que obtengan puede estar diferenciada entre los integrantes del grupo. Perfecto, gracias. Por nada. Otra cosa también, porque me han estado preguntando cuándo es la fecha de final. El CBC estableció un calendario académico donde programó que los finales de todas las materias van a estar, si mal no recuerdo, van a ser entre el 17 de julio, sí, bien digo, entre el 17 de julio y el 7 de agosto. Cada materia tiene su día específico. En todo caso, obviamente, cuando yo lo cite van a saber qué día, pero si alguien lo quiere saber anticipadamente, consulte en el sitio oficial del CBC, que es www.cbc.org.ar.
3.uva.ar, que ahí tienen toda la información. No está determinado todavía cuál es el día específico para cada materia. También puede suceder que necesitemos, por la cantidad de grupos y porque tengo que atender 3 comisiones, que inclusive hoy a las 7 por los inconvenientes que les comenté no tuvieron clase, pero bueno, se las doy el sábado. Necesitemos más de un día. Yo voy a tratar que estemos todos cubiertos, con lo cual también quiero decir que no necesariamente porque esta comisión funcione de 11 a 13, todos los grupos van a dar de 11 a 13. Así que vayan previendo también que puede ser en horario de la tarde que tengan que rendir. Ya te inclusive otro día, pero voy a tratar de que todos los grupos rindan el día específico. Pero también quiero decirles que por ahí, en vez de la mañana, tienen que rendir a la tarde. Esto lo digo, a ver, que se organicen, porque quizás alguien tiene previstas actividades por la tarde. Y es posible que necesita suspenderlas, postergarlas o ver cómo arregla para poder presentarse. El examen final oral va a ser con cámara encendida. Acreditación de identidad. Grabado. Vamos a ver si lo hacemos por esta plataforma o si lo hacemos por Zoom. Porque por Meet no se puede grabar. Yo al momento de que termine el examen les voy a decir si están aprobados o no. Meet se puede grabar si es un Meet institucional, y si no, se graba con OBS y se graba exactamente igual cualquier cosa que aparezca en la pantalla. Así que la plataforma es casi indistinta. Claro, pues yo creí que Meet solamente se podía grabar si uno estaba abonado. Si es institucional, yo por ejemplo tengo directamente cuenta en Facultad de Ingeniería y Facultad de Ingeniería sí puedo grabar, ¿no? O sea, tiene la opción. Si es simplemente por un Gmail, no le permite grabar, ¿no? Ese es el tema de la diferencia, ¿tá? Y ahora cambiaron toda la forma, por eso dice que se le actualizó o se le está actualizando. Cambiaron todos los recuadros, cambiaron lo que se llama front-end de la plataforma, ¿no? Entonces se está actualizando absolutamente todo. Pero para evitar todo ese tipo de cuestiones, existe el programa que se llama OBS, ¿tá? Que en realidad es un programa hecho como para hacer transmisiones de broadcasting, en el cual graba todo este tipo de funciones. O sea, todo lo que quiera en la pantalla, lo pone, funciona y graba absolutamente todo, ¿tá? Eso no hay ningún inconveniente en forma individual. Solo hay que instalarlo en la máquina que uno quiere grabar la cuestión, ¿tá? Te lo digo para su información, ¿tá? Incluso Skype, ¿no? Depende de la cuenta de Skype, te permite o no grabar con el Windows. Hay una forma de grabar en Windows 10 que es con la pantalla de la tecla de Windows, una S y el Alt, ¿no? Y le dice, eso lo permite grabar. Pero Skype no lo permite grabar porque es Microsoft contra Microsoft. Entonces dice, si le bloquea la forma de grabar, se lo bloquea para Windows 10. Sin embargo, con OBS se graba exactamente igual porque pasa todas las fronteras de lo que es el control de Microsoft. Y es libre y gratuito el programa, no es que es algo de uso prohibitivo, ni tiene que comprar el software, ni nada de todo eso. Bueno, ok. Listo, entonces nos mantenemos en contacto. ¿Tiene idea más o menos cuándo va a enviar el aproximado, cuándo va a enviar sí, y cuándo se va a entregar el tiempo, digamos, de elaboración del trabajo, sí. Del trabajo. Y supongo que la cantidad de días para que lo elaboren será igual que el trabajo anterior que hicieron. ¿Una semana? Sí, más o menos 7 días, sí. ¿Y aproximadamente cuándo lo entregan? Porque justamente ideal sería que involucre un sábado y domingo o un par de sábado y domingo, porque uno trabaja a full, ¿no? Entonces uno le dedica más tiempo a decir, bueno, nos juntamos, ¿no? Hay diversas personas que, bueno, trabajan en horarios diferentes, o sea, hay cuestiones que realmente
cuando un trabajo es muy largo, la ideal es poder juntarse, ¿no? Y poder hacer las cosas mucho más ágiles, ¿no? Se lo planteo por eso, ¿no? O sea, porque realmente juntarse, todos trabajamos. Yo, por ejemplo, lunes y viernes se olvidan de juntarse conmigo porque tengo trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Eso, imposible que yo me junte esos 2 días con nadie, ¿no? Incluso final, si son esos 2 días, la verdad, a mí me complica muchísimo, pero bueno, eso ya veré cómo hago, ¿no? Sí, porque yo también tengo que tener el tiempo necesario para después corregirlos. Porque yo estaba pensando, frente a lo que usted me plantea, que les quede adentro el fin de largo. Pero que sería... Claro que para mí no hay fin de semana largo, porque si es feriado puente, trabajo igual, ¿no? Ah, ok. No, fin de largo porque creo que el 20 de junio pasa al lunes, ¿no? 21, no estoy totalmente seguro, pero por lo menos... No tengo idea, pero por ejemplo, el día 21 yo trabajo igual, ¿no? Yo soy particular, tengo un consultorio oftalmológico y trabaja, ¿no? Y son los días donde más gente viene porque justamente no tiene obligaciones, entonces vienen, ¿no? Bueno, vamos a programarlo que quede el fin de semana. Por ejemplo, podría ser que se nos mande o este viernes a la tarde o el sábado a la mañana y ya se ponen a trabajar. Por lo menos para ver el documento, el documental. Y después, bueno, trabajan sobre eso. Ok, gracias. No, por nada. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. El tema del oral, nosotros tendríamos que prepararnos, digamos, como una defensa del escrito, o usted nos puede hacer preguntas de cualquier tema de la materia y nosotros respondemos. No, de cualquier punto de la materia no. De los puntos que haya incluido para que trabaje en el examen. O sea, no te voy a preguntar algo que no... O sea, no es un final oral convencional. No es un final oral convencional donde te pueden preguntar lo que venga. No. Lo estructuré con esa dinámica. Las preguntas van a estar referidas a aquellos conceptos que no hayan sido bien aplicados, elaborados, que no queden claros. Ok, profe, gracias. Yo de todas maneras voy a redactar las consignas con la mayor claridad posible. Pero si lo que, digamos, si en lo que tenés que trabajar no aparece, no sé, este concepto de política reconfigurativa, no te voy a tomar política reconfigurativa si no está incluido en el trabajo que tenés que hacer. Gracias, profe. No, por nada. Sí, el oral va a estar basado en el trabajo que hago, frente a lo que me preguntaban ahí. Bueno, listo, entonces, que tengan buen día, que sigan bien y nos estamos comunicando. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Que sigan Profe, bien. nos vemos. Adiós.